Ahí estamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un programa más de Facebook Live del Centro de Mediación Mediatores. Mi nombre es Joana Ponce y para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión para hablar de un tema bastante sensible y que nos preocupa y probablemente nos quita el sueño a muchos. Se trata de la situación laboral, de la situación económica, de estabilidad laboral que atravesamos o tenemos que empezar a replantear en estos tiempos de la emergencia sanitaria. Es por eso que hemos invitado y desde ya queremos agradecer la presencia de profesionales de primer nivel que han aceptado hablar transparentemente de estos temas que nos preocupan a todos desde un enfoque positivo, desde un enfoque que trata de proponer soluciones y las mejores soluciones posibles dentro de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Así que quiero empezar de plano agradeciéndoles a todos ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. El objetivo de este programa es tratar de explicar, de analizar los límites, el contexto de la negociación laboral, de los acuerdos laborales, ver algunos elementos claves de validez de los acuerdos, ver algunas alternativas que nos funcionen para tratar de lograr realizar los intereses comunes, tanto de trabajadores y empresarios. No es un programa de debate, sino es un programa que trata de ver los puntos en común y trata de visualizar lo mejor que se pueda, pues las alternativas para poder solucionar esta situación. Doy la bienvenida y quiero presentarles, ustedes ya ven en cámaras a nuestros panelistas. Tenemos al doctor Patricio Vaca Mancheno, él es doctor en jurisprudencia, 28 años de experiencia como abogado, es socio fundador de Vaca Estudio Jurídico, magíster en educación superior, docente de la materia de derecho laboral y práctica laboral en la Universidad de los Hemisferios y de varias universidades en posgrado. También aborda temas, materias como el derecho constitucional. Nos acompaña también el doctor Carlos Cisneros Pazmiño, doctor en jurisprudencia, 23 años de experiencia laboral, máster en administración de empresas, magíster en derecho económico, doctorando en la Universidad Andina Simón Bolívar, doctorando en derecho. Tiene experiencia en la materia de laboral, pues ha sido coordinador de asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo, subsecretario de Políticas y Normas del Ministerio de Trabajo, también asesor de los derechos de los trabajadores y la seguridad social en la Asamblea Nacional, en algunas partes importantes de su vida profesional. Nos acompaña también el doctor Guillermo Ortega, abogado, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social Internacional por la Universidad Central del Ecuador. Además, es especialista en métodos alternativos de solución de conflictos por la Universidad Andina Simón Bolívar, es docente de la Universidad Católica del Ecuador y ha publicado 2 obras muy importantes en el tema de materia laboral. Tenemos la Enciclopedia de Derecho Laboral Ecuatoriano y también la obra Ley Orgánica para la Justicia Laboral, de la utopía a la realidad. Bueno, sin duda son los expertos en el tema de derecho laboral y han aceptado esta invitación para desde la experiencia y el conocimiento que ellos tienen poder aportar a las preguntas más comunes, a los problemas más reales que tenemos todos los ciudadanos. Así que bienvenidos, doctores, bienvenidos a este programa y mi agradecimiento por aceptar la invitación y compartir con nosotros este momento. Gracias al Centro de Mediación, a usted, Joanita, al doctor Ortega y al doctor Cisneros por tener la posibilidad de compartir estos minutos. Estamos a las órdenes. Muy bien, bienvenidos. Doctor Vaca, vamos a empezar con usted con una pregunta y de plano le voy a poner una de las preguntas difíciles de responder.
y creo que es la que más preocupa a la ciudadanía, el tema de las remuneraciones. Dentro de todos estos problemas que estamos viviendo a nivel mundial y como sociedad, se destacan pues la falta de liquidez producto de la paralización de las actividades económicas, productivas del país, la disminución en las ventas, la falta de liquidez y solvencia, en definitiva, de las empresas. Y esto pues conlleva a una solución muy rápida, como podría ser disminuir todos los gastos que tiene una empresa o que tiene un empresario. Y gran parte del gasto, pues efectivamente se va en la remuneración de los trabajadores. Por lo tanto, uno de los puntos que se plantea para poder empezar a salir de esta situación es que se pueda modificar de mutuo acuerdo, ¿no?, la remuneración de los trabajadores sin que esto afecte sus derechos fundamentales. Se trata de lograr un equilibrio difícil, que es el que una empresa pueda tener los mecanismos suficientes para seguir adelante y seguir dando empleo, pero también de garantizar el bienestar de los trabajadores. La pregunta puntual es, la remuneración, ¿se puede acordar modificar la remuneración y cuáles serían las condiciones? La remuneración es parte fundamental de la relación obrero-patronal. Cuando uno firma un contrato de trabajo, verifica tres cosas: la prestación de servicios lícitos y personales, la dependencia y, como consecuencia de la actividad que realiza el ser humano, el pago de una remuneración. Es la primera vez en la historia de nuestro país que estamos viviendo una situación tan compleja y difícil como la del COVID-2019. Y claro, frente a la emergencia que vive el país como consecuencia del decreto firmado por el presidente de la República, se tomó la decisión de que las empresas, en un 90%, cierren sus actividades. Y eso ha paralizado la actividad comercial y productiva, excepto salud, tanto en el sector público como en el privado, y el tema relacionado a las actividades de grandes centros de abasto de alimentos. El resto de actividades efectivamente paralizaron y dejaron de percibir ingresos. Uno de los problemas más serios con los que nos encontramos fue ese: ¿cómo pago los ingresos o las remuneraciones a los trabajadores si no estoy trabajando? Y ahí es que el Ministerio del Trabajo emite acuerdos ministeriales a través de los cuales permite que dentro de la relación obrero-patronal, por mutuo acuerdo, se pueda hacer una disminución de las jornadas de trabajo y además teniendo como consecuencia de esto un pago reducido de la remuneración. Si no se llegara a dar este acuerdo, el empleador tenía la posibilidad de hacer que, con posterioridad al reinicio de las actividades, los trabajadores puedan llevar adelante la recuperación, pagándoles, por supuesto, la remuneración. Entonces, siempre he sostenido que entre trabajador y empleador se pueden llegar a suscribir acuerdos. Lo que debe estar claro el empleador es que el rato que se judicialicen va a tener un problema muy serio. Yo por eso considero de que la mediación como método alternativo de solución de conflictos es viable en la medida en la que no se afecten esos derechos. Por lo tanto, contestando su pregunta, si es que el trabajador hace un acuerdo con el patrono y en el que se establecen las reglas y se deja clara cuál es la situación en función de la cual ese trabajador va a seguir ganando su remuneración y se mantiene la jornada, es factible que se pueda llegar a suscribir esos acuerdos sin generar ningún tipo de violación legal en perjuicio del trabajador. Muchas gracias. Muy clara su pregunta. Definitivamente podemos acordar, pero ¿cuál sería el límite? Y aquí la segunda pregunta difícil va para el doctor Carlos Cisneros. La remuneración básica actualmente está fijada en $400. ¿Se puede acordar modificar económicamente esa remuneración por debajo de ese mínimo salarial? Bueno, primero, antes que atender la pregunta, quisiera agradecer por la invitación a usted y al Centro de Mediación Mediatores, así como es un gusto para mí el compartir
el panel con dos excelentes profesionales. Contestando antes de contestar su pregunta, me gustaría hacer un breve, muy breve, darle contexto a los acuerdos que está promoviendo el proyecto de ley que aprobó recientemente la Asamblea Nacional. Esto nos genera, el coronavirus nos generó un problema que desajustó la realidad y la norma. Antes, la norma en situaciones normales más o menos preveía los comportamientos que se podían dar y en función de esos comportamientos generaba una seguridad jurídica para las dos partes. El coronavirus lo que hizo fue romper esa seguridad porque la situación económica se vio afectada de manera determinante. Y se vio afectada no de manera individual a una empresa, a un sector o a un grupo de empresas y sus trabajadores, sino a todo el sistema económico, inclusive aquellas industrias o actividades económicas que tenían, estaban excepcionadas en el decreto en el que se declara la excepción, inclusive esas empresas se vieron afectadas de alguna u otra manera. Entonces, eso generó una afectación directa en lo que es la regulación aplicable a la realidad. En materia concreta de lo que es la fuerza mayor, caso fortuito, fuerza mayor, que es la figura jurídica, cómo se calificaría esta pandemia, pasa lo siguiente. El Código del Trabajo generaba dos efectos concretos. El uno, si la fuerza mayor afectaba de una manera parcial y de una manera temporal la actividad comercial, generaba que se suspenda la relación de trabajo y luego el trabajador recupere esas días de trabajo no laborados y evidentemente que se le cancele. Y la otra opción, cuando impedía el retorno al trabajo, se le daba la posibilidad de que el empleador concluya la relación de trabajo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, el caso fortuito, fuerza mayor, que es el coronavirus, tiene una afectación determinada, pero tiene unas secuelas posteriores. Es decir, que ya no están dentro del concepto propiamente de lo que es fuerza mayor o caso fortuito, pero sí están dentro de una afectación que ese caso fortuito o fuerza mayor ha causado. Dentro de ese contexto, evidentemente, si se aplica la figura de la reducción de la jornada laboral y que implica una reducción de lo que son la remuneración en la parte proporcional, evidentemente, si una persona ganaba una remuneración de $400, podría darse el caso de que se le reduzca menos, porque sería proporcional, o sea, no existe ese límite. Ese límite sería siempre y cuando la persona trabaje la jornada completa. En las siguientes preguntas me gustaría, no sé, no quiero agotar mi intervención y ni tampoco extenderme demasiado, porque sí me gustaría tratar con posterioridad algunas características muy interesantes de estos acuerdos entre trabajadores y empleador que prevé el proyecto de ley recientemente aprobado, pero creo que por el momento he contestado su pregunta. Para puntualizar, ¿estaría usted de acuerdo en que se puede reducir las horas de la jornada laboral y proporcionalmente la remuneración? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso es una reforma del año 2016 en la cual ya se contemplaba esa posibilidad. El Ministerio del Trabajo lo que ha hecho es, con sus acuerdos, dictar una norma específicamente para el tema de la emergencia y siempre y cuando exista un acuerdo y se exprese la voluntad de parte del trabajador, no habría ningún inconveniente. Perfecto, nos queda muy claro. Doctor Guillermo Ortega, ¿qué pasa si es que lo que se necesita es que se trabaje más, pero no se puede cumplir económicamente, no es posible cumplir con las condiciones acordadas antes de la emergencia sanitaria? ¿Se puede lograr algún tipo de acuerdo? ¿Hasta dónde va la flexibilidad de la autonomía de la voluntad de las partes de poder lograr acuerdos que permitan solucionar pues, las distintas necesidades de tanto de los empleadores y de los trabajadores? Gracias, Joana. Primero que nada, un abrazo fraterno a la distancia. Felicitar esta gran iniciativa del
Centro de Mediación Mediadores. Un abrazo fraterno también para Carlos y para Patricio, directos colegas que nos acompañan esta tarde, ¿no? Bueno, yo creo que debemos partir primero de la Constitución, ¿no? La Constitución establece en el artículo 326 que la transacción en materia laboral es válida siempre que no implique renuncia de derechos y se realice ante autoridad competente, tomando en cuenta este principio que es fundamental, que Patricio lo había mencionado hace unos minutos, pues que no implique una afectación a los derechos. Diríamos que inicialmente el llegar a un acuerdo negociado entre parte trabajador y parte empleador es perfectamente válido. Desde allí debería partir justamente la validez del acuerdo, ¿no? Como lo menciona erróneamente el proyecto de ley de apoyo humanitario, que simplemente establece unos parámetros ficticios, efímeros respecto a la validez del acuerdo. El acuerdo será válido en tanto en cuanto se respeten los derechos de los trabajadores, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, obviamente las circunstancias que nos aquejan a todos, no solo a empleadores, yo creo que mucho más a los trabajadores en la situación actual, diríamos que nos están llevando precisamente a una situación en la que nos vemos expuestos necesariamente a negociar. Necesariamente tenemos que entrar a un proceso de acuerdos. Los acuerdos en ese sentido, yo creo que tienen que expresar, diríamos, una mutua conveniencia para las partes, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque me parece que en las actuales circunstancias el peso se le está recargando a la clase trabajadora, ¿ya? Porque como se había mencionado antes, bueno, el llegar hasta a reducir a tal punto la remuneración, el proyecto de ley habla de un 55%, a veces resulta extremo, tomando en cuenta que muchas personas en el momento actual ni siquiera tienen trabajo, han perdido las plazas de trabajo. Entonces, eso está obligando a que las personas que todavía tienen trabajo, pues negocien una situación mucho más dispareja que la que normalmente tienen los trabajadores frente a los empleadores. Con esos antecedentes, yo creo que es perfectamente viable llegar a un acuerdo. El inconveniente que yo veo aquí es que los acuerdos, como menciona el proyecto de ley, van a ser bilaterales y directos, es decir, no va a intervenir una autoridad, que yo creo que debió haber sido el Ministerio de Trabajo quien intervenga, para constatar y verificar que no exista violación de derechos, ¿sí? Lo único que dice el proyecto es, después vigilará el cumplimiento de los acuerdos. Pero, bueno, la vigilancia, la labor de control del Ministerio habrá que verlo después y hasta dónde puede llegar esta labor, ¿no? Entonces, los acuerdos yo creo que son viables. Creo que son viables siempre y cuando, por ejemplo, de parte del empleador pueda justificar esta situación. Es decir, como mencionaba Carlos, estamos frente a una circunstancia extrema, una situación de caso fortuito de fuerza mayor, previsto en el Código Civil y también el Código de Trabajo como causal de terminación de la relación laboral. Sin embargo, para poner en práctica estos acuerdos, el empleador debe transparentar también la situación económica de la empresa, de ser el caso, o suya, si es que es persona natural. Entonces, la situación económica del empleador yo creo que va a ser determinante a fin de llegar a un acuerdo con el trabajador y justificar precisamente a qué acuerdos pretendo llegar con la parte trabajadora. Caso contrario, sería una mera imposición que quizás aprovechando la coyuntura podría vulnerar derechos laborales. Perfecto, nos queda claro. Doctor Patricio Vaca, con base en su experiencia, en su práctica y también en la experiencia que se ha visto y se ha estudiado de otros países precisamente en la llamada posguerra, ¿no? En las crisis económicas o en los efectos de las grandes crisis económicas. ¿Qué nos podría usted contar acerca de los mecanismos que existen para solucionar este tipo de problemas
que se hayan abordado anteriormente y de los cuales pues a lo mejor podríamos ver un poco lo que ha funcionado para tratar de implementarlo acá. Hay un hecho que hace referencia a Guillermo y Carlos. Esta es una situación nunca antes vista en el Ecuador. La más cercana en relación a desastres tenemos el terremoto de Manabí, en el cual hay muy poco reclamo respecto a temas de caso fortuito de fuerza mayor. Yo creo que hay que entender que si la función judicial es desbordada con miles de demandas por caso fortuito de fuerza mayor, alegando el trabajador la impugnación del acta de finiquito y como consecuencia el tema relacionado al pago del despido intempestivo y bonificación por desahucio, lo único que va a hacer es que demoren muchos años las reclamaciones judiciales. Si antes teníamos nosotros que la oficina de citaciones se demoraba 6 meses en citar, ahora si hay miles de demandas laborales se va a demorar 1 año. Entonces, también hay que entender que las angustias que viven los trabajadores deberían ser de alguna manera remediadas y auxiliadas por el Estado de una manera idónea y adecuada. Comparto con Guillermo lo que señala. Los acuerdos siempre son válidos, siempre y cuando no se vulneren derechos. Pero me preocupa terriblemente cuando en la ley que está en conocimiento del presidente de la República para su aprobación o veto, hay un hecho de enorme preocupación, que no debería ser solamente para los trabajadores, sino para los empleadores, en la medida de que eso va a generar un contingente muy grande. Porque hay una norma que hace referencia a que si la mayoría de los trabajadores acepta, el resto está obligado a acatarla. Y eso significa una vulneración flagrante de la normativa constitucional, en la medida de que, primero, no hay renuncia de derechos, lo que se conoce en materia laboral la irrenunciabilidad de derechos. Y la irrenunciabilidad de derechos es inconstitucional e ilegal. Por lo tanto, si a un trabajador le quieren imponer porque la mayoría lo decidió, ese trabajador puede acudir tranquilamente ante un juez del trabajo a hacer valer eso, sus derechos. Entonces, creo que este mecanismo, el mecanismo de solución de conflictos como medio alternativo, de poder llegar a acuerdos y consensos garantizando los derechos de los trabajadores, es fundamental. Pero siempre partiendo del hecho de que no todos los empresarios, siempre he sostenido eso, no todos los empresarios son malos, ni todos los trabajadores son buenos. También hay empresarios de los otros y trabajadores de los otros. Entonces, partamos del hecho de que estamos viviendo una pandemia, de que debemos ser conscientes de que no podemos abusar del derecho y que no quisiéramos beneficiarnos con el dolor ajeno, porque el rato que al trabajador se le perjudica, se le está perjudicando a su núcleo familiar. Este rato ya tenemos miles de desempleados del sector público y del sector privado, y el Ministerio del Trabajo inclusive creo que cometió un error tan tremendo cuando, pretendiendo lanzar una boya, dicta acuerdos ministeriales con los cuales lo único que hizo fue complicar peor la situación. Pongo el ejemplo del caso de la enfermedad profesional o el accidente de trabajo, cuando emite un acuerdo ministerial y después a día seguido rectifica. No podemos seguir generando más inseguridad jurídica. Entonces, el llamado es para que los empleadores respeten la ley y que los trabajadores hagan que se respete la ley y se garanticen sus derechos. Perfecto, clarísimo. Doctor Cisneros, irrenunciabilidad de derechos se ve como uno de los límites de la negociación o de la mediación. Esta característica, ¿no?, que tenemos en la Constitución, en el Código del Trabajo, impide renegociar montos, es decir, el que yo pueda negociar un monto que a lo mejor está establecido por ley, implica que yo renuncie a un derecho y por lo tanto vuelve ilegal el acuerdo. En principio sí, pero me gustaría un poquito enfocarme en 2 aspectos que han dicho mis colegas. El primero, definitivamente, para que se produzca el acuerdo de manera válida, el proyecto de ley establece que el empleador debe informar al trabajador para que éste, con conocimiento de la situación de la empresa, pueda tomar su decisión. ¿Y cómo se le informa?
entregándole, presentándole los estados financieros. Y lo dice que se lo haga trabajador por trabajador, que es el segundo elemento. Mi pregunta es muy simple. ¿Cómo puede una persona, cualquiera que ésta sea y en las cuales yo me incluyo, tomar una decisión consciente leyendo unos estados financieros que son de entrada muy difíciles de interpretar por cualquier persona? Esa sería la una observación que afectaría estos acuerdos previstos en el proyecto de ley. La segunda, que ya se mencionaba, es evidentemente este efecto de que se quiere que se trate una negociación bilateral, empleador con cada uno de los trabajadores, pero le dé un efecto colectivo. Este es un problema que existe no en el proyecto presentado por el Ejecutivo, sino en el proyecto que salió de la Asamblea. En el proyecto presentado por el Ejecutivo, estos acuerdos tenían un concepto colectivo, es decir, eran muy similares a la contratación colectiva, con la única diferencia que en lugar de incrementar los derechos mínimos que establece la ley y establecen los contratos individuales, lo que hacía era reducir ciertos derechos. Eso preveía el proyecto original. En el actual se mezcló lo que es la contratación individual, el tratar con cada uno de los trabajadores y el darle un efecto que sea para todos los trabajadores cuando sea la mayoría. Esto comparto plenamente lo que dice Patricio. Sería una violación flagrante del derecho del trabajador que no ha manifestado su aquiescencia con ese acuerdo, pero que la otra mayoría, la mayoría de trabajadores, de sus compañeros, sí hayan manifestado. Es interesante esto de la mezcla de la figura individual y colectivo, porque en otras partes del mismo proyecto de ley establece la necesidad de que exista un consenso con todos los trabajadores. Por ejemplo, cuando la empresa está en riesgo extremo para su subsistencia, dice, si no existe ese riesgo extremo, si no existe ese consenso, perdón, se puede ir directamente a la liquidación. Y el otro caso interesante es que establece que se puede, como parte de los acuerdos, pueden ser las condiciones establecidas en los contratos colectivos, pero con una particularidad, que quien representa al trabajador ya no es el trabajador de manera individual, sino es los representantes legítimos de los trabajadores, que es una organización, es parte de la enfoque colectivo y no individual. Entonces, esto genera dudas, inquietudes, problemas en la aplicación, que por un lado van a afectar directamente derechos del trabajador, y por otro lado, para el empresario lo que van a generar es inseguridad jurídica, porque van a terminar en procesos judiciales que tarde o temprano van a darle la razón al trabajador. En este sentido, usted me preguntaba concretamente sobre el tema de la irrenunciabilidad. Evidentemente, si no existe la voluntad del trabajador y este no se encuentra conminado por la situación, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué sucede? Al trabajador se le dice lo siguiente: usted mantiene el trabajo, pero bajo estas condiciones. Caso contrario, va al desempleo. ¿Quién puede negociar de manera libre y voluntaria en una situación así? Yo creo que nadie. Yo creo que al trabajador no se le está dando la oportunidad de negociar, sino que se le está poniendo entre la espada y la pared, entre unas condiciones aminoradas o el desempleo. Y creo que eso es cargarle al trabajador con la responsabilidad de la crisis. Para concluir, en otros países, ¿qué ha pasado? En Argentina, ¿qué está sucediendo? El Estado está solventando la remuneración de los trabajadores mientras está sucediendo la pandemia. Mientras están cerrados los negocios y los comercios, el Estado paga la remuneración bajo ciertas condiciones, como un préstamo a bajo interés, pero es el Estado el que asume. Porque también es cierto que la empresa no tiene recursos, porque no vende. Entonces, yo creo que lamentablemente en nuestro país no estamos en esa posibilidad, pero que sí hay que ir pensando en estos mecanismos que tienen falencias que necesitan ser llenadas tanto para proteger los derechos del trabajador como para la seguridad jurídica que exige el empleador. Gracias. Muchas gracias. Su respuesta. Doctor Guillermo, vamos a pasar a otro tema, a dejar de lado para volver luego con el tema de la remuneración, el tema de las condiciones económicas,
vamos a pasar un poco a la actividad del trabajador. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, por supuesto, y esto conlleva a que las actividades que nosotros como trabajadores veníamos realizando se vean alteradas. Por ejemplo, yo les había comentado un puesto típico de atención al cliente. Una persona que atiende al cliente de manera presencial. Bueno, sucede todo el tema de la pandemia y la empresa tiene, por ejemplo, que cambiar a una modalidad virtual, a una tienda online. Y la persona que atendía al cliente tiene que hacer otras actividades porque probablemente pues, los clientes ya no vayan de forma presencial y tiene que hacer alguna actividad como, por ejemplo, hacer entregas a domicilio, lo que implica pues una serie de cambios y factores de riesgo también. ¿Es posible negociar este tipo de cambio de actividad sin que implique a lo mejor despido intempestivo o que haya que pagarle unas indemnizaciones previo al cambio? Muy interesante la pregunta. Yo creo que hay que abordar al menos dos puntos de vista, ¿no? El primero de ellos sería básicamente la posibilidad de que la persona se desempeñe en unas actividades distintas por decisión del empleador, lo que estaríamos hablando del trabajo extraordinario, ¿sí? Lo que el código establece como trabajo extraordinario, por ejemplo, días de descanso obligatorio, sábados, domingos, por ejemplo. El código establece que hay al menos dos circunstancias para que la persona, diríamos, realice actividades que en estas jornadas, por ejemplo, que eventualmente podrían constituir un cambio de ocupación, pero un cambio de ocupación diríamos temporal. Por ejemplo, el código habla de justamente la necesidad de evitar un grave daño al establecimiento, ¿sí? Alguna circunstancia que le esté aquejando a la empresa, al sitio de trabajo, y que por ende yo necesito como empleador designarle otras actividades al trabajador para que la realice, porque de lo contrario, pues simplemente el negocio se va a echar a perder, ¿no? Esa sería la primera circunstancia. La otra circunstancia que habla el código respecto al trabajo extraordinario sería, o estaría relacionado precisamente a que si no se realiza este trabajo, el establecimiento precisamente está en peligro diríamos, de interrumpir estas labores, ¿no? ¿Por qué? Porque son actividades que no pueden interrumpirse, no pueden ser suspendidas de ninguna manera, ¿no? Entonces, por la propia naturaleza de las actividades, el trabajo no puede interrumpirse. Entonces, ese diríamos que es una primera circunstancia que yo creo que habría que tomar en cuenta, por ejemplo, para el tema del trabajo extraordinario. La otra circunstancia sería necesariamente relacionar lo que el código establece en el artículo 173 respecto al visto bueno que puede iniciar el trabajador en contra del empleador, precisamente cuando el empleador le asigna funciones distintas, no encontrándose en las circunstancias que acabo de mencionar, ¿sí? Que señaladas en el código respecto al trabajo extraordinario, ¿sí? Entonces sería causal de visto bueno, es decir, el trabajador podría iniciar una acción de visto bueno ante el inspector de trabajo en contra del empleador por el cambio de ocupación. Ahora, el cambio de ocupación del 173 hay que relacionarlo a su vez con el 192 del mismo código, que justamente indica que si el empleador le cambia, ¿no es cierto?, de ocupación, pese a que el cambio de ocupación no represente una disminución en la categoría del trabajador, en la remuneración que viene percibiendo, pues sería considerado como despido intempestivo, ¿sí? Ahora, el 192 también cuida el tema de los tiempos, ¿no? Porque dice, bueno, si es que el trabajador no reclama en los 60 días siguientes al cambio de ocupación, pues entendería que aparentemente habría operado una aceptación tácita del trabajador. Entonces, dadas estas circunstancias, si es que el empleador, por ejemplo, le cambia de actividad al trabajador, y el trabajador no reclama en los 60 días siguientes al cambio de ocupación, entonces se entendería pues que el trabajador ha aceptado el cambio de ocupación. Ahora, yo puedo negociar esto, yo creo que en el tema de la ocupación es justamente el núcleo esencial del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, allí, por ejemplo, nosotros diríamos que no tenemos
tan evolucionada la legislación como, por ejemplo, lo trata España, ¿no es cierto? Nosotros tenemos apenas un avance muy, muy efímero en cuanto a las sentencias de la entonces Corte Suprema de Justicia cuando menciona del ius variandi, ¿no? Es decir, la posibilidad de que varíen las condiciones, varíen determinadas circunstancias, diríamos, algunos núcleos esenciales de la relación contractual. Pero yo creo que el centro del contrato de trabajo es precisamente la prestación de servicios lícitos y personales a la cual se obliga el trabajador. ¿Es posible negociar eso? Yo creo que sí, porque partiendo de lo que establece el 192, que si hay cambio de ocupación y el trabajador no reclama, entonces diríamos que el contrato estaría mutando, ¿no? Habría cambiado con una aceptación tácita de parte del trabajador. Entonces, si es que el mismo código tolera o permite aquello, yo creo que sí sería factible, por ejemplo, negociar el cambio de ocupación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si mi negocio no es viable como, qué sé yo, no sé, una estética, un salón de belleza, etcétera, me voy a poner quizás algún tipo de negocio alternativo, como han salido últimamente o han proliferado, por ejemplo, verdulerías, fruterías, etcétera, productos de primera necesidad que la gente requiere, yo creo que es posible. Ahora, otra sería la realidad, ¿no? Si es que, por ejemplo, el trabajador es apto para desarrollar ese tipo de actividades. Eso sería otra circunstancia. Pero yo creo que inicialmente sí sería factible una negociación al respecto. Muchas gracias, doctor. La pregunta para el doctor Vaca es, ¿qué sucede si precisamente no existen las condiciones y el trabajador no tiene las competencias para asumir estas nuevas necesidades del empleador? ¿Esto podría ser considerado una causal de visto bueno en el sentido de que no está desempeñándose de una manera eficiente en las labores encomendadas? Es decir, una solución nos conduce a un problema peor. Déjeme ponerle un ejemplo. Mi caso. Yo soy abogado. Guillermo es abogado, Carlos es abogado. Estamos bajo la relación de dependencia en una empresa, en una industria, y somos abogados de esas industrias. Ese es el ejemplo. Pero nos dicen, mira, ¿sabes qué? Frente a la crisis te vamos a pedir que vengas a trabajar en el área de contabilidad, ¿sí? O que vengas a trabajar en el área de bodega. Y ocurre que nosotros, ante la necesidad de tener ingresos para poder hacer que mi familia subsista, aceptamos. Y después de 4 o 5 meses, ¿sí? Voy a ir cometiendo errores, porque yo no fui preparado para saber leer contabilidades, para hacer asientos contables, para hacer libros diarios, libros mayores, libros menores, todo lo que la ciencia contable exige. Si es que yo acepté ese cambio de ocupación y no reclamé, como dice Guillermo, dentro de los 60 días, por lo tanto, ese cambio de ocupación se convirtió en permanente, ahí el que se corre riesgo es el trabajador, porque bien podría en un momento determinado el patrón argumentar la falta de capacidad de ese trabajador en el desempeño de ese cargo y podría intentar un visto bueno en contra de ese trabajador por ineptitud manifiesta. ¿Cuál sea el éxito? No sabría decirlo porque eso tendrá que judicializarle, pero así en primera instancia, si hay actividades humanas en las cuales yo podría ser apto para aceptar un cambio de ocupación sin correr mayor riesgo, pero también hay actividades en las cuales yo no estoy preparado porque no es mi formación profesional o porque no he recibido la capacitación suficiente para poder desempeñar esas actividades. Entonces, tanto el empleador como el trabajador deben entender de que si este cambio de ocupación va a generar un beneficio para las dos partes, debería hacerse. Porque caso contrario, el riesgo en el que se ponen también el empleador y el trabajador son altos. El empleador porque está pagando un salario a una persona que no está cumpliendo con esas funciones y el trabajador poniéndose en riesgo en el rato en el que, por ejemplo, en el sector público se haga una auditoría, quien va a ser responsable es esa persona que aceptó el cambio sin estar preparada. Muy bien. Vamos a la última ronda de preguntas. Muchísimas gracias. El tiempo pasa rapidísimo. El tema está muy interesante y tenemos muchísimas preguntas de nuestros seguidores en Facebook Live.
vamos al tema, y antes de entrar ya en una de las soluciones extremas, que sería la terminación de la relación laboral, hablemos de la suspensión de la relación laboral. Es decir, no hay actividades, no hay ingresos, no hay trabajo y entonces no hay remuneración. Y queda suspendido hasta que se puedan retomar las actividades más o menos a un ritmo considerable. ¿Es legal esto? ¿Se puede acordar estas condiciones, pagar el IES o pagar algún bono mínimo sin necesidad de trabajar? Para comprenderle la pregunta, o sea, no es la suspensión y yo le sigo pagando, sino que le suspendo el trabajo y no le pago la remuneración. Claro. Eso lo pago. Perfecto. Eso en nuestra legislación no es posible. Eso existe en otras legislaciones. En nuestra legislación eso es posible solo si en el caso de paro patronal. La licencia sin sueldo, que se llama, ¿no? ¿Perdón? La licencia sin sueldo. Ah, la licencia sin sueldo es otra cosa, que viene puede ser entendida como un permiso. Pero bueno, déjeme tratar el primer punto. En el caso de la suspensión de los contratos de trabajo, es de los efectos que genera el contrato, sea para el trabajador o sea para el empleador, y una de esas condiciones, el pago de la remuneración, solo es posible en el caso de paro patronal. En el caso de paro patronal, es decir, siguiendo el procedimiento ante la autoridad del trabajo que debe seguir el empleador, que por circunstancias que afectan el desarrollo de su negocio, le llevan a solicitar que se suspendan los contratos de trabajo. Ese es el único caso. En otras legislaciones existe la posibilidad, ante circunstancias como estas, de fuerza mayor o caso fortuito, que se suspenda la relación laboral. Eso, fuera del caso que le planteo, que es del paro, no existe en la legislación. En cuanto a la licencia, el único caso que existe licencia sin sueldo y que la persona mantiene la relación laboral y se le siguen reconociendo los derechos a la seguridad social, es en el caso de la licencia por maternidad, paternidad, posteriores a los 12 días. Ese es el único caso que se preveyó recientemente en las reformas del 2016. Fuera de ese caso, no hay en materia privada. Tercer punto, en el caso del sector público. En el caso del sector público existe la comisión de servicios sin remuneración. Es decir, que en una entidad yo mantengo mi lugar de trabajo, mi relación de trabajo, pero no me cancelan esa remuneración porque yo paso a servir a otra entidad, la cual es la que me cancela mi remuneración u otra remuneración que yo tengo en esa entidad. Pero esta figura no existe en el tema de la legislación privada. Perfecto, nos queda claro. En el caso de que evidentemente pues ya lograr acuerdos no es posible por todas estas condiciones y el empleador pues al ver que no puede encontrar una salida pues no le queda más que terminar la relación laboral, despedir a un porcentaje importante de sus trabajadores y viene ya y pasamos a otra fase que sería negociar la terminación de la relación laboral. Se puede hacer por voluntad de las partes sin que esto dé lugar a reclamos de despido intempestivo o de indemnizaciones. No, porque aquí sí los derechos del trabajador no se pueden conculcar. En este caso, y en el caso de transacción hay una norma constitucional expresa que también implica que tampoco se puede, a través de una transacción, que es el acuerdo entre las partes para prever un litigio o dentro de un litigio solucionarlo, tampoco se pueden ceder derechos. En este caso, tiene que al trabajador pagársele todas las indemnizaciones y bonificaciones que le correspondan, además de los haberes que estén pendientes a la fecha de terminación. Doctor Guillermo Ortega, ¿se puede negociar estos montos de indemnización? Es decir, por ejemplo, si con base en los criterios que establece el Código del Trabajo, tengo derecho a recibir un monto de indemnización, por ejemplo, de $10,000, ¿lo puedo negociar a 6,000, a 7,000 o es ilegal? A ver, el tema de la negociación en realidad
en la situación que estamos atravesando, diríamos, va a ser muy frecuente. Inclusive antes es frecuente, por ejemplo, ha sido frecuente, perdón. Por ejemplo, si es que en algún momento nosotros hemos ido precisamente a audiencias ante los jueces de trabajo, allí precisamente los jueces de trabajo tienen plena competencia para llamar a las partes a la conciliación en la etapa oportuna de la audiencia. ¿Se da una negociación? Pues sí se da. Inclusive los jueces proponen fórmulas de solución a las partes para que se encuentren, diríamos, un punto mutuamente satisfactorio. Yo creo, y se está dando mucho, esto es, las personas están llamando continuamente a hacer consultas. Yo creo que la negociación a este punto, por ejemplo, para dar por terminada la relación laboral, ¿no es cierto? La relación laboral se está dando mucho, se está dando mucho. Es decir, el empleador se está poniendo en la situación de decir, bueno, quizás no te puedo pagar las indemnizaciones, pero por allí podríamos negociar una bonificación que no llega a cubrir el total de indemnizaciones, pero podríamos darla por terminar la relación por mutuo acuerdo. ¿Sí? O tú pones lo que comúnmente se denomina la renuncia, cuando en realidad es el desahucio al que habla el 169.9 del Código de Trabajo. Entonces, sí se está dando mucho. Y a veces de manera mañosa, ¿no? El empleador también está diciendo, bueno, me sigues juicio, ni siquiera están habilitadas las unidades judiciales y tú verás cuándo cobras. O presentas la renuncia en este rato y te pago la liquidación. Entonces, bueno, es de ser una negociación, una imposición. Es una imposición. Pero en mejores términos, diríamos que algunos empleadores y trabajadores sí están negociando como para no llegar a un despido intempestivo, pero por ahí llegar a un punto medio, ¿no? Como para dar por terminada por mutuo acuerdo la relación laboral. En segundo aspecto, ok, yo creo que si se llega a un entendimiento, por ejemplo, respecto ya a valores dinerarios en lo que es el acta de finiquito, ya los derechos allí pues están reconocidos y deberían pagarse inmediatamente. Ahora, por ejemplo, en audiencias ante los jueces de trabajo, los empleadores a veces dicen, bueno, vea, ayúdenme con alguna modalidad de pago, ¿no? A 3 meses, 6 meses a veces, ¿no? Que me parece exagerado. Sí hay modalidades de pago, los jueces la han aceptado. Siendo así, yo creo que esa realidad que le hemos venido viviendo ya desde hace algún tiempo, yo no veo la dificultad para trasladarla al campo de la mediación, ¿no es cierto? Establecer modalidades de pago. Ojo, no estoy diciendo que a través de la mediación o de la transacción se renuncie a derechos, ¿sí? Porque yo ya tengo mi derecho allí. Lo que estoy diciendo es cómo se daría cumplimiento a esta obligación de parte del empleador para con el trabajador. Muy bien, nos queda bastante claro. Doctor, en la práctica, cuando todos estos mecanismos de soluciones fracasan, pues queda la vía judicial. ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué tiempo demora? ¿Qué oportunidades reales tendría un trabajador de llegar a cobrar la indemnización? Si es que la llega a cobrar, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuál sería el costo-beneficio pues de acudir a esta vía en el caso de no ser posible los acuerdos? Como Voy decía, a empezar señalando... Ay, perdón, Guillermo, no. No, Guillermo. no sé. Para el doctor Vaca, sí, para el doctor Vaca. Mil disculpas. Gracias, gracias. Voy a empezar señalando ese adagio popular. Preferible un mal arreglo a un buen juicio. Y esto obedece a que hemos tenido una deficiente administración de justicia que básicamente demora mucho. Y la justicia que demora no es justicia. Y yo quisiera, para contestar esto, señalar algo que ya Guillermo hizo mención. Tenemos nosotros en materia laboral dos cosas que hay que analizar. Los derechos y lo que son las meras expectativas. El derecho es la remuneración, es los décimos, son vacaciones, es utilidades. Eso es innegociable. Pero yo sí puedo negociar las meras expectativas. Y ahí ingreso a lo que usted está preguntando. Y yo llego donde un abogado y le digo, mire, me despidió. Y yo tengo que, ante el juez, demostrar que efectivamente se produjo el despido intempestivo para que el juez mande a pagar como consecuencia la indemnización y la bonificación por desahucio. Pero esa mera expectativa tiene que ser probada.
¿sí? Muchos empleadores en la actualidad, a pretexto del 169, numeral 6, caso fortuito y fuerza mayor, están mandando a los trabajadores con carta. Ahí no va a haber discusión, a menos que el empleador, de acuerdo al proyecto de ley que está en manos del presidente y a la norma interpretativa de la Asamblea, ellos hacen mención a que siempre y cuando el negocio se haya cerrado definitivamente. En ese caso ahí, por ejemplo, los trabajadores van a perder todas las demandas, si es que el empleador demuestra que el negocio se cerró en forma definitiva. Y van a ganar todas las demandas los trabajadores si logran demostrar que el negocio quedó abierto y sigue funcionando, porque la norma interpretativa de la Asamblea así lo dispone, ¿ya? ¿Qué tiempo va a durar una demanda? Mire, en primera instancia, si la función judicial logra agilizar el mecanismo de citación, dependiendo del sitio en el que tenga que ser citada el demandado, 6 meses, 8 meses. Hasta que se señale la audiencia, 3, 4 meses más. Estamos hablando de un año. Tenemos sentencia, después va a Corte Provincial. En Corte Provincial, si somos optimistas, estamos hablando de 3, 4 meses. Y después casación. Claro, pagando el valor de la caución para que no se ejecute la sentencia. Y eso en Corte Suprema, siendo generosos, otro año más. Entonces, una persona, un trabajador, va a tener 2 años, 2 años y medio, 3 años quizás, hasta poder tener una sentencia en firme. Esto genera, como decía hace un rato, un problema, porque la justicia que demora no es justicia. Deberíamos, por eso creo que, llegar a un entendimiento a través de mecanismos de la mediación como método alternativo, para que, sacrificando en algo, los trabajadores puedan recibir y puedan beneficiarse sin que haya una afectación total a sus derechos. Porque la justicia que demora no es justicia. Deberíamos, por eso creo que, llegar a un entendimiento a través de mecanismos de la mediación como método alternativo, para que, sacrificando en algo... Perfecto, sí, tuvimos un problema de audio. Quedó clarísimo, doctor. Tenemos unas preguntas en Facebook. Lamentablemente el tiempo está cortísimo, así que vamos a responder al menos una pregunta por panelista. Jessica Palacios nos pregunta: buenas tardes, estimados doctores. Muy acertado el comentario del doctor Patricio Vaca. En realidad, la mayoría de los funcionarios públicos se les asignan funciones que no les corresponden. Por lo general se intenta dar lo mejor para evitar un despido. En este caso, con cambios de ocupaciones, no se produce lo que se requiere por parte del directivo. ¿Cómo se procede cuando en el sector público se desee cambiar funciones y ubicarse en un puesto donde se requiera de la experiencia, de los conocimientos universitarios o de 4º nivel? Es decir, ¿existe un procedimiento de mediación o simplemente es a libre albedrío de los agentes que gestionan la administración pública? No se olviden que para poder hacer un proceso de contratación de personal en el sector público se tienen que cumplir ciertos requisitos. Y uno de ellos está vinculado a que el cargo que va a ejercer esa persona debe estar acorde a la función o la formación profesional. Si el trabajador, sujeto al Código del Trabajo o a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera, Ley Orgánica de Servicio Público o a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es cambiado de su función y el trabajador o el servidor público no está de acuerdo, tiene todo el derecho de reclamar. ¿Sí? Y para terminar, porque es mi última intervención, déjeme decirle que la ley que está en manos del presidente de la República contiene unas violaciones constitucionales que son terribles, que en vez de generar seguridad jurídica a los trabajadores y a los empleadores, está generando o va a generar muchísimos conflictos y nos va a colocar en una situación muy difícil a todos. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Guillermo, Luis María Manzano pregunta, una consulta. En caso de mi empresa existe una oficina que le asignaron ellos, a la cual envían los empleados sin nada de trabajo por tratar de despachar a la gente, pero supuestamente ellos dicen que esos empleados están allí hasta reubicarles en las áreas. No pasan hasta más de 3 meses y no les regresan a sus lugares de trabajo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué se puede negociar? Ellos vienen con esa idea
de la India, porque dicen que ellos aplican lo mismo allá y dan resultados a las personas, para que las personas pues, se desprecien y renuncien, ¿no? Bueno, son, diríamos, algunas prácticas que ya algunos países se nos adelantaron en tomar medidas. Nosotros, por ejemplo, lo que incluimos fue lo que es la discriminación y el acoso laboral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el código en el 173 establece injurias discriminatorias en el caso de una circunstancia agravada para seguir visto bueno por parte del trabajador, injurias discriminatorias, si es que es el caso, o lo que sería el acoso laboral. El acoso laboral es interesante como se tipificó en el código porque, claro, en el caso del 172, cuando el empleador debe seguir acoso, pues ahí establece lo que es el acoso vertical, horizontal, ¿no? Es interesante. Entonces, el trabajador, diríamos que desde ese punto de vista podría quizás accionar a través de estos mecanismos, ¿no? Qué sé yo, si es que hay esta circunstancia en la cual se le margina, se atenta contra la dignidad, contra las labores que usualmente desempeña, etcétera, eso podría ser visto como una situación de discriminación. O, dado el caso, podría constituir una conducta de acoso, ¿no? Entonces, ahí habría que analizar, pues, propiamente cuál es el contexto de esta situación en la que le está poniendo el empleador para, diríamos, de acuerdo a eso, y de acuerdo a la explicación un poco más detallada que nos ayude, pues accionar justamente cualquiera de las vías, ¿no? Lo que es discriminación, que sería una cosa, y lo que es el acoso, ¿no? Que sería otra medida que tendría a la mano el trabajador. Perfecto, muchas gracias. Sus comentarios sobre las reformas y las soluciones que desde la Asamblea se están proponiendo o desde la institucionalidad se están proponiendo para sobrellevar esta crisis. Doctor Guillermo, sí. Ok, me parece que el proyecto de ley humanitaria, como lo mencionó Patricio, tiene un sinnúmero de problemas. Es inconstitucional a todas luces. Lamentablemente, el peso de la crisis se está cargando a los trabajadores. Y lo digo sin digamos, estar desde un punto de vista como el gobierno muchas veces sataniza, sindicalista, gremialista. No, es desde el punto de vista estrictamente académico, leyendo el proyecto de ley que está a puertas de ser publicado. Entonces, no se está resguardando las plazas de trabajo, se le está dejando en indefensión al trabajador, se está precarizando la relación laboral al incluir modalidades como el contrato de trabajo emergente, lo cual daría pie a que los empleadores despidan a todos sus trabajadores, los vuelvan a contratar por 2 años, renueven el contrato por 2 años más y después los despidan sin pena ni gloria. Entonces, me parece que el proyecto es terrible, va a ahondar mucho más la crisis en la que nos encontramos, lastimosamente, y espero que esta crisis no llegue hasta el sistema financiero. Gracias. Doctor Carlos Cisneros, tenemos una pregunta para usted. ¿Qué sucede cuando la única solución es la liquidación de una empresa, como en el caso de TAME? ¿Se considera despido intempestivo? ¿Qué indemnizaciones se reciben? Bueno, el problema de entrar en liquidación una empresa privada o pública está en que tienen que realizarse los activos para pagar los pasivos. Evidentemente, la ley de justicia, este proyecto de ley establece una prelación de créditos en que le da relevancia a los créditos de obligaciones laborales del empleador para con sus trabajadores. Pero, sin embargo, un proceso liquidatorio es lo que menos se puede desear a una persona, porque sea que el liquidador sea puesto por los propios propietarios de la empresa o sea puesto por la autoridad societaria, es un proceso complicado, muy complicado, que generalmente deja a acreedores, incluidos dentro de ellos a los trabajadores, muchas veces en la indefensión y sin poder cumplir con sus derechos. Entonces sería lo más triste que le puede pasar
a una persona y a las personas que estén en estas empresas. Ahora bien, mis últimos comentarios sobre el proyecto de ley. Es realmente, yo le veo de la siguiente manera, es demasiado abierto estos acuerdos que se le permite al empleador que se lleve a cabo, que pueda llevar a cabo con los trabajadores, demasiado abierto. Lo que genera una flagrante, del lado del trabajador, una flagrante violación de derechos, puede generar una flagrante violación de derechos. Del lado del empleador, en cambio, genera inseguridad jurídica. Para nada puede hacer, el empresario puede tener las condiciones, cómo prever sus decisiones, cómo calcular sus inversiones, cómo tomar medidas a futuro, que es la esencia de la actividad económica, con unos acuerdos como se están planteando. Esto me lleva a que no se han considerado principios que se deben manejar, principios en las situaciones de excepcionalidad, que sería como la que está pasando, para que no sea el trabajador el único que soporte la crisis. Estos principios son 5. Necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad y razonabilidad. Muy brevemente estos. Necesidad. Estamos en la emergencia sanitaria, los efectos que se generó de emergencia sanitaria en las empresas. Proporcionalidad. La medida que yo adopte tiene que ser exactamente precisa para solucionar el problema. Segundo, legalidad. Tiene que estar regulado en la ley. No se puede dejar a que el Ministerio del Trabajo emita acuerdos y complete la ley, o sea, el empleador y sus trabajadores los que acuerden de manera libre. Porque hay una parte débil en la relación laboral, que es el trabajador, que se va a ver perjudicado. Temporalidad, y esto es fundamental. El proyecto de ley no establece una temporalidad en la cual se deben aplicar los acuerdos. Esto quiere decir que puede el empleador, a su juicio, aplicarlo en 1, 2, 3, 4 años, cuando ya ha superado o no los efectos de la pandemia. Y el último, razonabilidad. Razonabilidad implica que el empleador tenga los suficientes argumentos como para adoptar esta medida. Pero los suficientes argumentos en el proyecto es enseñar unos estados financieros cuya lectura es por demás complicada y nada más. Entonces yo creo que el efecto que se genera es terrible tanto para el empleador como para el trabajador. Y concluyo con lo siguiente. Analicemos el efecto que se está dando, sea con acuerdos ministeriales, sea con el proyecto de ley que ha sido aprobado por la Asamblea. Se le está recargando la responsabilidad de la crisis al trabajador. Pero veamos cómo era antes y cómo era después, cuando no había la crisis, o cuando por lo menos el coronavirus no había afectado más la crisis económica que ya veníamos. El trabajador no era responsable ni tampoco beneficiario de los éxitos del empleador, de las empresas, llamémosle así. Y en el futuro, cuando se solucione eso, tampoco lo serán. Entonces yo creo que debe haber un consenso nacional en el cual, si bien tiene que ceder un poco el trabajador porque la realidad supera a la norma, es decir, necesariamente hay que colaborar, pero en el futuro, cuando se restablezcan las condiciones, el trabajador también tiene que tener algún beneficio de eso. Es decir, si yo arrimo el hombro ahora, el día de mañana necesariamente por justicia tengo que tener un premio. Y yo creo que eso es parte de un consenso que lamentablemente en la Asamblea Nacional, que es el espacio donde se deben dar los consensos, no se ha dado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, distinguidos profesionales del derecho. Gracias también por aportar desde este enfoque positivo y propositivo, por supuesto también crítico, porque lo que se debe corregir tiene que ser corregido para poder garantizar los derechos de todos los ciudadanos, en especial de la parte más débil en este caso, que son los trabajadores, pero también dar las condiciones necesarias para que los empleadores puedan seguir proporcionando el contexto necesario para que esta dinámica siga funcionando de la mejor manera y lograr un ganar-ganar. Son temas muy complejos, los invitamos a seguir dialogando, a tomar en cuenta todos estos aspectos del conflicto y buscar una solución eficaz y la mejor solución posible dentro de lo que se puede, dentro de las circunstancias en las que estamos.
El doctor Patricio Vaca Mancheno es socio fundador del estudio jurídico Vaca Estudio Jurídico, lo pueden buscar en redes sociales. Al doctor Guillermo Ortega, él es socio del estudio jurídico Guevara y Ortega, también lo pueden buscar. Y el doctor Carlos Cisneros Pazmiño, abogado en libre ejercicio, también lo pueden buscar en redes sociales para alguna asesoría más personalizada, profesionales que les van a dar una atención cálida y comprometida con cada una de las situaciones que estamos viviendo. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en vivo. Tenemos comentarios que vamos a responder. Nos encantaría haber dialogado más, pero lamentablemente el formato del programa no nos permite, pero sin duda estaremos, como todos los miércoles, durante esta emergencia, haciendo estos en vivo, siempre tratando problemas reales, problemas de interés general, y estaremos aportando pues con estas soluciones y estas visiones positivas y propositivas. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles con un nuevo tema y por supuesto que a nuestros invitados esperamos volverlos a ver. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Diana. Un gusto.